Sigamos estudiando y meditando en la palabra de Dios. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. El capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo es lo que se conoce como el Sermón de la Montaña. Y aquí es donde Jesucristo le va a explicar a sus discípulos y a las personas que han venido a escuchar el mensaje cómo han de comportarse de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo que utiliza para el basamento de esto es precisamente la ley de Dios. Jesucristo va a utilizar la ley y con la ley les va a demostrar a ellos que ellos no se están comportando como Dios quisiera que se comportaran. Muchas personas cuando leen lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, consideran que es lo que Cristo y lo que Dios espera de nosotros es ese perfecto comportamiento. Y no les estoy diciendo que no sea así, pero el Sermón de la Montaña lo que hace es demostrarnos que nosotros no nos estamos comportando como Dios quiere que nos comportemos. Y si esto es el requerimiento para que un hombre complazca a Dios, entonces ningún hombre lo complace. De hecho, en el Sermón de la Montaña no se habla con respecto a la salvación. No sé si ustedes han estudiado el Sermón de la Montaña con anterioridad, pero en ninguna parte del Sermón de la Montaña se menciona el Evangelio. En el libro de Romanos, en el primer capítulo, versículo 16, Pablo dice lo siguiente, dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todos aquellos que creen, primero los judíos y luego los gentiles. O sea que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Bueno, pero si yo me comporto así como dice todo el Sermón de la Montaña, o sea, el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, ¿no será eso suficiente para que yo me salve de mis pecados y me vaya al cielo? Y la respuesta es no. Porque si eso fuera suficiente, entonces Pablo nunca hubiese dicho: no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación del que cree. Dios salva no por nuestro comportamiento. Dios nos salva por la fe que hemos puesto en Jesucristo. Dios hecho hombre que viene al mundo para morir por el pecado. Y créanme, si yo repito eso muchas veces, no se aburran ni se cansen, porque toda la Biblia en realidad lo que habla precisamente es de eso. Que Dios, amando al mundo, entregó a su Hijo para que todo aquel que creyese en Él tuviese vida eterna y no se perdiera. Pero aquí Cristo nos está diciendo: esta es la manera como ustedes deberían de comportarse. Pero cuando tú veas tu comportamiento y lo veas a la luz aquí del Sermón de la Montaña, vas a reconocer, dices: wow, este no soy yo. Muy bien, qué bueno que reconozcas que no eres tú, porque estás muy alejado de la perfección. Y créame que cuando yo lo leo, yo me doy cuenta inmediatamente y digo: Señor, yo no me parezco a esto, quisiera yo comportarme de esta manera. Y procuro comportarme así en muchas oportunidades, pero jamás logro hacer todo como tú quieres. Perdóname. Yo reconozco que soy pecador, perdóname, Señor, y ayúdame a hacer tu voluntad. Así que, habiendo dicho eso, vamos a comenzar. Dice: cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y, tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. La dicha es una gran bendición. La versión que tengo de la Reina Valera habla con respecto a la bienaventuranza. Bienaventurado aquel que reconoce que es pobre de espíritu. ¿Cómo poder explicarles esto? Una persona puede pensar que es millonaria y él le puede decir a todas las personas: yo soy multimillonaria, tengo toda clase de dinero. Pero si se hace una investigación de su crédito, se puede determinar que no tiene ningún tipo de dinero. Entonces el mundo puede decir: este hombre está loco, este hombre es pobre. Pero él en su corazón piensa que es multimillonario y a lo mejor actúa de esa manera. Otra persona puede decir: yo no tengo absolutamente nada de dinero. Pero cuando se le hace la investigación, el récord de su crédito, se puede demostrar que este hombre tiene millones de dólares en su cuenta bancaria. Entonces, aunque este hombre piense que no tiene nada, tiene mucho. En realidad aquí lo que está hablando es el reconocimiento del hombre, que él no tiene absolutamente nada que ofrecerle a Dios. Esa es la bancarrota que el hombre tiene. Porque el hombre no tiene nada que le pueda ofrecer a Dios que a Dios le pueda agradar. Muchas personas piensan: bueno, yo puedo agradar a Dios con mi conducta. Yo creo que Dios está muy complacido conmigo porque me porto bien, porque soy cariñoso, porque procuro ser honesto, porque las mentiras que digo son mentiras blancas. Pero créame, Dios no está agradado con nada de nuestro comportamiento. Y la razón es muy simple. Lo dice aquí el profeta Isaías en el capítulo 64. Y habla precisamente de que lo mejor que nosotros podemos hacer ante Dios verdaderamente no funciona. Dice aquí, capítulo 64, versículo 6. Dice: todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia.
Todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Simplemente nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa no podemos agradar a Dios. Cuando el hombre reconoce eso, es capaz de decirle a Dios: Señor, no tengo nada que ofrecerte. Estoy verdaderamente en una bancarrota espiritual. ¿Qué puedo hacer? Cuando el hombre hace eso, reconociendo que Dios existe, que Dios es amor, que Dios quiere perdonarlo, que Dios quiere reconciliarlo, que Dios quiere santificarlo, que Dios quiere purificarlo a través de Cristo. Cuando el hombre es capaz de entender todo eso y aceptarlo, entonces ahí es donde el hombre siente que ha recibido de Dios esto, que es una promesa para él. Bienaventurado el pobre de espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. El reino de los cielos es tuyo. Yo no sé tu condición física, tu condición económica, tu condición emocional en este momento. Muchas veces ni siquiera reconozco cuál es la mía. Pero lo que le quiero decir es que la promesa más grande ya la tenemos. Si creemos en Cristo para la salvación, a nosotros nos pertenece el reino de Dios, porque hemos sido capaces de reconocer nuestra bancarrota espiritual. Luego dice: dichosos los que lloran, porque serán consolados. Bueno, el que está llorando aquí, el que está sufriendo precisamente por el deseo que tiene en su corazón de que otras personas también conozcan a Jesucristo. El que llora porque se portó mal, no va a recibir el consuelo de Dios. Pero el que llora porque ha procurado servir al Señor y tiene un deseo que todo el mundo conozca a Cristo y sufre porque las personas lo rechazan, ellos van a ser consolados. Ese era el sufrimiento que sentía Pablo por el pueblo de Israel. Pablo llega hasta el extremo de decir: si tú borrases mi nombre del libro de la vida con tal de que mis coterráneos se salven. Dese cuenta, el amor tan grande que tenía Pablo por el resto de los israelitas era: si tú pudieses salvarlos a todos ellos a expensas de mi salvación, hazlo. Pero eso no sirve de nada, porque en realidad Dios no está dispuesto a sacrificar a un hombre para que se salven los demás. Él lo hizo solamente con su Hijo. Sacrificó al Hijo para que todos los demás tengan salvación. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Esta humildad, la palabra también corresponde al término mansedumbre. Y eso significa un poder que la persona puede tener, pero lo tiene bajo control. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Moisés era el hombre más humilde que había en la tierra, el hombre más manso. ¿Por qué? Porque aunque Dios trabajaba a través de él lleno de poder y hacía una cantidad de milagros, él reconocía: ese poder le pertenece a Dios, no me pertenece a mí. Y él nunca utilizó ese poder para satisfacerse a sí mismo, y mucho menos para poner opresión con respecto a las personas que estaban a su alrededor, que eran precisamente las personas que él estaba allí para poder ayudar. Hoy en día las personas ocupan cargos de poder y muchas veces lo ocupan con la intención de someter a las personas que ellos deberían estar ayudando. Bueno, esas personas no son humildes, esas personas no son mansas, y esas personas no pueden de repente tomar este versículo y decir: oye, ¿sabes qué? Esta es una promesa que Dios me está dando. Dichoso soy yo porque voy a recibir la tierra como herencia porque soy manso. No es algo que ellos pueden decir. De hecho, el hombre que es humilde y es manso, de repente cuando ve esa promesa dice: no, Señor, yo no necesariamente soy esta clase de persona humilde y mansa. De hecho, la humildad es uno de los pocos atributos que una persona puede tener, que si dice que lo tiene, ya no lo tiene. No sé si ustedes entendieron lo que les acabo de decir. Si tú dices que eres humilde, es porque no eres humilde. Pero el hombre que es humilde nunca tiene la facilidad de decirlo por su propia humildad. Sigamos leyendo aquí, versículo 7, versículo 6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Es una promesa de Dios. El que quiere justicia para este mundo va a ver la justicia. Y la justicia la va a ver porque va a llegar el día en el cual Dios ha de juzgar el mundo en justicia. Pero aquellas personas que el día de hoy están diciendo: por favor, Señor, manda tu justicia y castiga a todos aquellos que son malos y que se están portando mal en el mundo y que son pecadores, no sabe lo que está diciendo, porque no es capaz de reconocer su propia injusticia. Yo no le pido al Señor jamás que mande justicia, aunque muchas veces me gustaría ver a ciertas personas que vayan presas. Pero la intención que quiero que vayan presas es para que dejen de hacerle mal a otras personas. Con todo y eso, no odio a la persona y espero que dentro de la cárcel tenga la oportunidad de conocer a Cristo y se salve de sus pecados. Pero pedir que Dios envíe su justicia sería un grave error para mí, porque inclusive dentro de esa justicia hay gran sufrimiento, porque todas las personas no conocen a Cristo y todo el mundo va a ser juzgado. En el siguiente versículo dice: dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Una persona que procura ser compasivo va a recibir compasión. Entonces esa persona no está pidiendo a Dios: manda tu justicia, porque sabe que la intención de Dios para este momento en el que estamos viviendo es extender su amor y su misericordia para que todos se salven y que todo el mundo llegue al arrepentimiento. El día de justicia no hay que apresurarse al respecto, va a llegar, y cuando lleguen todo el mundo va a saber que es el día de la justicia de Dios.
Como iglesia yo no me preocupo de eso, porque yo creo en el arrebatamiento. Yo creo que Dios va a asomar a su iglesia y la va a sacar de este mundo antes de que llegue el momento de que tienen que impartir esa tremenda justicia sobre este mundo. Verso número 8 dice: dichosos los de corazón limpios, porque ellos verán a Dios. El pecado que tenemos es el que no nos permite ver a Dios. El pecado es lo que no nos permite acercarnos a la palabra y disfrutar de conocer quién es Cristo. El pecado es lo que alejó a Adán y a Eva de esa comunión que tenían con Dios, pero con Jesucristo, en el jardín del paraíso. Es precisamente el pecado lo que rompe con la comunión que tenemos con Dios. Entonces, cuando dice aquí que todo aquel que tiene el corazón limpio es dichoso porque va a poder ver a Dios, es cierto, claro, va a poder ver a Dios porque ha sido removido de su vida aquello que le impide ver quién es este Dios. Y eso va a ocurrir, por supuesto, cuando estemos en la presencia del Dios viviente y estemos en el cielo. Aquí en la tierra nosotros no vamos a poder ver a Dios. De hecho, los hombres que vieron a Dios fueron precisamente aquellos que caminaron junto con Jesucristo. Uno de los ejemplos es Felipe. Felipe le dice a Jesucristo: muéstrame al Padre y con eso quedamos satisfechos. Y Jesucristo le dijo: Felipe, el Padre y yo somos uno. Hemos estado juntos durante 3 años y no has sido capaz de reconocer al Padre. Queriendo decir con eso, si me has visto a mí, que era Jesucristo, la encarnación de Dios, decía: si me has visto a mí, has visto al Padre. Cristo es la representación física y tangible de quién es este Dios, este ser espiritual que para nosotros por el momento es invisible. El versículo 9: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. El trabajo por la paz es no esa paz que buscamos en este mundo, que es la falta de conflicto entre dos personas o entre dos naciones. Y la gente a veces piensa: bueno, este señor que está procurando ser un árbitro entre una situación, ese va a ser bendecido porque buscó la paz. No es esa persona. Es la persona que busca establecer la paz entre el hombre y Dios. ¿Cómo se establece la paz entre Dios y el hombre? Se establece a través del conocimiento de las Escrituras. Cuando el hombre, una vez más, reconoce quién es Él, quién es Dios y quién es Jesucristo, el único mediador que se encuentra entre los dos, entonces es capaz de conseguir a través de Jesucristo el perdón de pecado y la salvación de su alma para que pueda reconciliarse en una relación fraterna, en una relación de paz con Dios. Así que todo hombre y toda mujer que trabajan para que esa relación exista, ellos son bienaventurados. Verso 10 dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos le pertenece. ¿Qué justicia es esta? No es la justicia que imparten los policías, ni la justicia que imparten los abogados y los jueces, no. La justicia de la que está hablando aquí es la única justicia real y verdadera que existe en el mundo, que es precisamente la justicia de Jesucristo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, tenemos algo que se llama la ley de Dios. La ley de Dios sirve para demostrar a todo ser humano que él o ella no son justos. Si usted alguna vez ha pecado, usted rompió la ley de Dios, usted no es justo. Si alguna vez ha mentido, usted rompió la ley de Dios, usted no es justo. Pero Cristo viene a este mundo y vive durante 33 años una vida perfecta. Una vida en la cual jamás rompe ningún mandamiento del Señor y por ende nunca ha pecado. Y se puede considerar que su vida es totalmente perfecta. Lo que Cristo va a hacer es imputar o entregar esa justicia a cada uno de nosotros en un acto de fe. Cristo dice: yo acepto tu pecado y yo te doy mi justicia, si tú crees en mí para el perdón del pecado y la salvación de tu alma. La persona que dice: sí, Jesucristo, yo creo todo lo que la palabra de Dios me dice con respecto a ti. Creo que tú moriste por el perdón del pecado, creo que resucitaste al tercer día para demostrar que ese sacrificio fue aceptado por el Señor. Y creo que así como tú moriste, yo también muero para el pecado, y así como tú resucitaste para una vida eterna con Dios, yo también resucito. Si ustedes creen todo esto, ustedes son dichosos. ¿Por qué? Bueno, son dichosos por causa de la justicia. Y esa justicia sirve para que usted pueda transmitirle el mensaje a otras personas. Si ustedes hacen esto, entonces ustedes van a ser perseguidos a causa de esa justicia, y el reino de los cielos les corresponde a ustedes, les pertenece a ustedes. Versículo 11: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes.
Los profetas fueron perseguidos, los apóstoles fueron perseguidos, Jesucristo mismo no solamente fue perseguido, pero fue crucificado. Si tú, señor, señora, estás viendo este programa en este momento, sientes que estás siendo perseguido porque amas al Señor Jesucristo y procuras vivir como Él te manda, bueno, te está diciendo Él, oye, qué bien, porque grande va a ser tu recompensa en el cielo. Si la vida que tú llevas no hace que de ninguna manera te persigan, que nadie sea capaz de criticarte porque hablas de Jesucristo, porque procuras vivir una vida en santidad, entonces a lo mejor quiere decir que no lo estás haciendo. Tan sencillo como eso. Ve tu vida, piensa al respecto. ¿Estoy yo procurando conocer al Señor y portarme de acuerdo a su voluntad? Si ese es el caso, yo le aseguro que en algún momento ustedes van a ser perseguidos, porque eso es lo que dice la palabra. Pero si ustedes en ningún momento, nadie, jamás ni siquiera se da cuenta de que ustedes son cristianos, bueno, piensen bien con respecto a su relación con Cristo, porque posiblemente no la tienen. Y si no la tienen, este es el perfecto momento para poder simplemente comenzar a tenerlo. La relación con Cristo no es un proceso difícil, es un proceso imposible. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que Dios simplemente hace es esto: te trae el Evangelio, toca la puerta de tu corazón y te dice, acéptalo, cree en ello y yo voy a tener comunión contigo. Si tú en este momento estás escuchando estas palabras y dices, ¿sabes qué? Yo quisiera creer eso. Yo quisiera que verdaderamente todo lo que estoy escuchando es verdad y que Dios me ama tanto, que Cristo murió por mí, me perdona de todos mis pecados y yo tengo la certeza de la vida eterna. Si tú quieres eso en este momento, lo puedes tener. Es un acto de fe. Yo hago una oración, tú en tu corazón la repites, medita al respecto y yo te aseguro que si verdaderamente lo crees, Dios va a transformar tu vida porque esa es su promesa. Vamos a orar y con eso cerramos y concluimos este estudio. Padre Celestial, Señor, yo reconozco que soy pecador. También reconozco que tu amor es tan grande que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Acepto, Señor, su sacrificio como todo el pago necesario para que yo pueda ser perdonado. Y en su nombre, Señor, vengo a ti pidiéndote clemencia, pidiéndote perdón y aceptándolo a Él como mi Señor y Salvador, para vivir una vida, Señor, llena del Espíritu Santo, que a ti te traiga complacencia. Y te doy gracias porque la salvación es un regalo y no puedo hacer nada para merecérmela. En el nombre de Jesús. Amén. Si esa ha sido tu oración y si esa es la intención de tu corazón, que Dios te bendiga porque el día de hoy es el día de tu salvación. Continuamos estudiando.